Ahora a otro parlamentario, es Ilish López, de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo está, congresista López? Buen día. Buen día, buenos días, un saludo a su audiencia, gracias por la oportunidad. Bien, su bancada plantea una moción para investigar esta supuesta presión que habría ejercido el secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, ante el jefe de la SUNAT. ¿Cuál es el sustento de esta moción y, sobre todo, qué piensa usted del hecho de que hasta el momento, a pesar de todas estas situaciones, el señor Pacheco se mantenga en el cargo? Mire, la verdad es lamentable lo que viene aconteciendo en este ámbito de parte de la Presidencia de la República, toda vez que se supone que deben de poner en los cargos a personas idóneas en primer término y que esos cargos no sean utilizados para este tipo de acciones que laceran, mellan, debilitan la institucionalidad del gobierno y lógicamente el país. Entonces hay que escoger bien a la gente, inmediatamente deben de ser retirados. El señor Castillo, el presidente Castillo, no sé qué está esperando para corregir estas cosas que no deben de permitirse de ninguna manera. Congresista López, ¿cómo está? Muy buenos días. Es verdad, y hay una coincidencia de criterios en que los nombramientos que se han hecho en muchos estamentos cercanos a la Presidencia de la República han sido bastante regulares o muy malos. Sin embargo, lo que hay que también vislumbrar o analizar es no solamente la capacidad que pueda tener el presidente para nombrar a la gente que trabaja con él, sino cuál es el objetivo del propio presidente, porque hay una especie de patrón, digamos, de conducta en el sentido o en el mal entendimiento del manejo del poder. En el caso del señor Pacheco, es una persona muy cercana al presidente de la República. Entonces, esa evaluación tiene que hacerse en el contexto de las capacidades del propio gobierno del presidente Castillo, ¿no? ¿O no lo ven ustedes así? ¿Es una cosa individual, con nombramientos aislados aquí y allá? No, definitivamente, yo coincido con usted, señorita Mónica, desde una perspectiva que tenemos nosotros los accionpopulistas. Mi presidente, el presidente Belaúnde, tenía un principio que decía de la improvisación al planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones en el gobierno, en las distintas oficinas, en los ministerios, deben ser debidamente planificadas. Y dentro de la planificación también tienen que existir las capacidades de las personas que van a asumir esas responsabilidades. De lo contrario, no se llegan a cumplir los objetivos. En ese sentido, tienen que rápidamente sentarse, poner las barbas en remojo y empezar a ejecutar los planes que puedan tener. De acuerdo, permítame por favor, antes de poner las barbas en remojo, ir a una pequeña pausa, escuchar a los anunciantes y retomamos nuestra conversación con usted para que nos explique los alcances de esta moción que quiere presentar respecto de los chats que se habrían revelado del secretario general de la Presidencia de la República buscando influenciar a un alto funcionario de la SUNAT. Una iniciativa para firmar una moción en función de la cual pueda ser investigado lo actuado por el secretario general de la Presidencia respecto de lo que se le atribuye, chats que evidenciarían que ha buscado influenciar al jefe de la SUNAT para beneficio de empresas vinculadas a él. Señor López, estamos en un tema grave, sumamente grave, como usted lo ha hecho notar, en momentos en que el gobierno busca que le den facultades delegadas justamente para legislar en materia tributaria. ¿Qué hechos constituidos tenemos? Esta iniciativa suya reposa sobre qué constataciones fácticas. Bueno, ya lo que se ha conocido en los medios de prensa de esta comunicación del presidente o el superintendente de la SUNAT con este personal de suma confianza del presidente de la República es preocupante. No se pueden utilizar los cargos del Estado para beneficiar a una persona. En ese sentido, esas comunicaciones son muy peligrosas. Si en cosas tan sencillas como esa suceden este tipo de casos, imaginemos qué podría pasar en cosas más importantes, concesiones, entre otras cosas. En ese sentido, inmediatamente consideramos debe haber una corrección. Y respecto a la moción... ¿Y la corrección cuál debería ser? Porque el tema es que separar al secretario de Palacio de Gobierno en lo inmediato o, digamos, ver qué está pasando en un tema de fondo, porque como decía yo al inicio, es un patrón que se repite, aunque finalmente
no se consiga lo que están intentando presionar, hay un modus operandi. Definitivamente, señorita Mónica. Primero, los actores deben de retirarse, porque si ellos se quedan ahí, corremos el peligro pues de que pruebas se puedan desaparecer, entre otras cosas. Lo segundo es, como usted dice, es todo un tema, es sistémico, es ecléctico este tipo de actuar que debe de corregirse. Ahora, lógicamente, el tema de darle facultades en estas condiciones ya estaban difíciles, pero ahora creo que son nulas, porque definitivamente con qué confianza se le puede dar a quienes van a administrar los impuestos y sobre todo a quienes van a cobrar los impuestos en nuestro país. Es lamentable que esté sucediendo esto. Congresista López, quería también tocarle otro tema. Hay otro ministro cuestionado, que es el de Educación. El día de ayer Avanza País inició la recolección de firmas para una moción de interpelación. No sé si es que a esta hora ya consiguieron el número de firmas. Su bancada, Acción Popular, va a apoyar la interpelación al ministro de Educación por irregularidades en el examen de nombramiento docente. Mire, déjeme anunciarle un tema también. El día de ayer se comunicó conmigo la secretaria del SUTE regional de Junín, donde me han pedido expresamente que por favor tenga a bien hacer lo que está el tema de la interpelación. Entonces, mire, si las propias bases del magisterio, que se supone tienen que estar del lado de un ministro que es de las bases, piden esto, imagínense, pues definitivamente yo voy a ponerlo a consideración de la bancada también para tomar una decisión. Justo el día de hoy por la tarde tenemos una reunión a partir de las 6 de la tarde. Pero particularmente usted, entonces, ¿sí cree que debe ser interpelado? Sí, yo considero que sí, porque este tipo de cosas son muy sensibles. La educación en el Perú debe de ser la menos maltratada. Los docentes, en vez de estar en las calles en estos cuestionamientos, deben estar en las aulas enseñando a los estudiantes, porque ellos son el futuro de nuestro país. No olvidemos que esta generación va a ser la que gobierne los próximos 30 años y la siguiente generación es la que tenemos que cautelar en todos sentidos. Ahora que se está buscando reemplazo para el ministro de Defensa, Walter Ayala, también se plantea la posibilidad de más cambios en el gabinete. ¿Usted está de acuerdo con esta posibilidad y si uno de esos cambios debe ser justamente en la cartera de Educación? Bueno, deben hacerse cambios en todas las carteras, pero de una manera planificada, como le dije al principio de la entrevista. ¿En todas? Consideramos que deben de, por ejemplo, cambiarse al ministro de la producción, que lastimosamente lo han involucrado con Acción Popular. El señor no tiene nada que ver con la bancada y producto de ello... Pero sí con el partido, claro. Pero sí con el partido, por favor. Bueno, sí, pues, pero nosotros no hemos tenido absolutamente nada que ver con esa designación. Es más, nosotros estamos solicitando que se dé coto a ese tema, que busquen sus profesionales, en tal caso que el señor pues dé un paso al costado del partido, porque como estamos demostrando, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y en general, las políticas públicas deben de ser... Entonces, ¿cómo funciona el interior de Acción Popular? Porque por un lado es la bancada, dentro de la bancada hay dos miradas, dentro del partido hay una mirada y hay un militante que acepta, digamos, un cargo sin tener la consideración del partido. Ahí hay un problema también, ¿no? Sí, definitivamente. Son lastimosamente algunos problemas en el tema interno, pero que un militante acepte no tiene nada que ver con el tema de la bancada. Y permítame hacer una corrección, en la bancada no tenemos dos miradas, tenemos una sola, producto de ello las votaciones que estamos teniendo siempre consensuadas. De acuerdo, puesto que habla de la bancada y de su partido, quería conocer cómo juzga usted, cómo reacciona ante la decisión del Tribunal Constitucional que declaró contrario a nuestra Constitución que se hubiese creado una cuarta legislatura durante el quinquenio pasado. Esto, como usted lo sabe, se hizo gracias al impulso dado por su bancada. No era usted todavía miembro, pero era la bancada de Acción Popular. Nosotros como bancada tenemos que aceptar y reconocer los activos y los pasivos de nuestra bancada. En ese sentido, particularmente yo considero que ha sido un error, toda vez que ya el Tribunal Constitucional
se ha pronunciado. Nosotros debemos de seguir siempre el orden constitucional y asumimos la responsabilidad, a pesar que no hemos sido nosotros, de enmendar este tipo de decisiones y nos comprometemos a mejorar cualquier tipo de situación hacia el futuro. Bueno, tomamos nota entonces de su sentido crítico y autocrítico también respecto a las cosas que la bancada de Acción Popular ha hecho en el pasado. Muchas gracias, señor. Señor Carvalho, si me permite, por favor, el día de ayer ha sido el aniversario del 157 aniversario de Huancayo. Un saludo a esa hermosa tierra huanca. Muchísimas gracias. Huanca, Walash, Micá, decimos allá. Muchas gracias por recordárnoslo y naturalmente hacemos nuestra vez en el saludo a nuestros compatriotas de esa bellísima ciudad, que es la más grande ciudad de los Andes del Perú, Huancayo. Muchas gracias y buenos días. Vamos a ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.